Buenos días para todos. Vamos a dar unos minutos mientras las personas terminan de ingresar a la plataforma. Buenos días para todos. Bienvenidos al webinar Gestión del Cambio. Mi nombre es Laura Rendón, líder del componente de promoción y mercadeo de la línea de productividad del CTA. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA, nos sentimos complacidos de contar con la participación de todos ustedes en este espacio, el cual hemos propiciado para continuar contribuyendo al fortalecimiento de sus empresas, misión que venimos logrando a través del programa En Planta.
Antes de presentar a nuestro panelista, quiero contarles un poco acerca de las herramientas que van a encontrar en la plataforma del webinar. A su lado derecho van a encontrar unos iconos de mano alzada que nos servirán para formular sus preguntas o para levantar la mano en caso de que tengan alguna duda. Igualmente van a encontrar en el panel la palabra preguntas donde podrán escribirlas. Finalizando el webinar vamos a tener un espacio de 15 minutos para resolver estas dudas, donde habilitaremos el micrófono uno a uno de cada una de esas personas que tengan alguna inquietud o alguna sugerencia o recomendación que quieran hacerle a nuestro panelista. Para no dar entonces más tiempo para el inicio de este webinar, también quiero recomendarles que por favor la conexión la hagan a partir del explorador Chrome o de Mozilla, verificar su conexión a la red, su conexión Wi-Fi y también tener presente el audio y el volumen en este. Entonces, para no darle más tiempo a esto, hoy quiero contarles que nos acompaña Norman Velázquez, quien será nuestro panelista el día de hoy. Vamos a hablar un poco de él. Norman es formador, entrenador, mentor empresarial, mentor para el emprendimiento, comunicador social y periodista. Es especialista en alta gerencia y especialista en negociación. Cuenta con un máster en relaciones internacionales. Está certificado en normas ISO y Contec del Sistema de Gestión de la Calidad Empresarial. Es consultor y coach certificado por EAFIT, por la Universidad de San Francisco, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Rhode Island. Está igualmente certificado en neurociencias aplicadas y PNL. Le doy entonces una cordial bienvenida a Norman Velázquez. Muy bien, muy buenos días, bienvenidos a todos a esta sesión de trabajo en el que vamos a compartir los conceptos que tenemos muy especialmente relacionados para ustedes. Es un placer estar aquí para servirles y tener en cuenta que este tema que vamos a abordar es un tema fundamental en la transformación de las organizaciones. Obviamente también es importante anotar que las organizaciones, la sociedad está constituida por personas y todo lo que aprendamos hoy aquí y todo lo que ustedes profundicen en función de gestión del cambio les va a servir después para transformar también las relaciones y los escenarios en casa, en la familia, en sociedad y obviamente en las empresas, que es el tema que nos convoca. Es muy importante entonces debemos abrir el control de la presentación. Muy bien. Es muy importante entonces hacer la reflexión en torno a lo que significa el cambio en nuestras organizaciones. Los seres humanos estamos afrontando todo el tiempo desde la prehistoria y de hecho la manera como asumimos el cambio es lo que nos mantiene vivos y en la supremacía en este planeta. Ahí habría que hacer una reflexión de sostenibilidad importante y es de qué manera estamos administrando hoy aquello que dominamos. Pero esa es una reflexión que también tiene que ver con la responsabilidad social empresarial que debe estar vinculada en la óptica de todos los proyectos que desarrollamos en las empresas. La gestión del cambio está siendo integrada en los proyectos, en la gerencia de proyectos, inclusive por el PMI, por el Project Manager Institute, ya lo tiene vinculado como la gestión del conocimiento número 10. Son 9 gestiones anteriores del proyecto donde se manejan los riesgos, los recursos, los tiempos, las operaciones, las negociaciones, la sostenibilidad del proyecto. Pero hay un componente número 10 que está ingresando ahora y es precisamente la gestión del cambio. Las organizaciones tienen recursos físicos, económicos, financieros, tecnológicos, logísticos, pero todos esos recursos están siendo operados por precisamente personas. Y las personas somos los que tenemos la capacidad de agregarle valor a esos recursos, de poner a interactuar esos recursos, de sumar valor en ese proceso. En ese orden de ideas, como lo pueden ver, es un tema absolutamente necesario y la reflexión invita a tener en cuenta que en un proyecto que nace en cualquier organización, desde un primer lugar por la necesidad de encontrar oportunidades de mejora a la ejecución de proyectos en los procesos de control o en el desarrollo de investigación, desarrollo e innovación. Y allí,
cuando tenemos un proyecto es fundamental tener en cuenta cómo gestionamos el cambio en las personas, porque los proyectos están siendo desarrollados, pero lamentablemente un promedio entre el 60 y el 70% de los proyectos de gran magnitud en las empresas mueren, y mueren tempranamente precisamente porque está el dinero, porque están los recursos, porque tenemos los equipos, pero no hemos preparado a las personas para que logren el desarrollo que requieren para poder obtener esa transformación en la organización. Es allí donde generalmente los proyectos nacen en las organizaciones con una mirada absolutamente operativa, instrumental. Y esa mirada ha sido muy bien desarrollada. Esa mirada ha sido muy bien desarrollada, lo que tiene que ver con competencias duras, y esas competencias duras son precisamente el conocimiento que tenemos de la ingeniería, de los sistemas, el conocimiento que tenemos de las operaciones, el conocimiento que tenemos de los equipos, el conocimiento que tenemos de cómo mezclar las fórmulas, de cómo operar los equipos. Pero precisamente, y estos proyectos tienen un desarrollo que va desde una etapa de iniciación, luego pasamos a un proceso de planeación, luego vamos a un proceso de ejecución, luego pasamos al proceso de control de cómo estamos haciendo esa ejecución. De ser necesario, nos devolvemos a planeación y hacemos ajustes, y de allí pasamos de nuevo a la ejecución y al control. Si esto está siendo efectivo en la organización, debemos pasar entonces a un proceso de cierre del proyecto. Hasta ahora hemos manejado los proyectos así, pero como lo pueden ver, se nota la ausencia de un componente que destaque la gestión de las personas. Y las personas son las que hacen posible todos estos momentos de un proyecto. Por ello, hoy en día, y aparece como módulo de gestión número 10 en Project Manager Institute, el proceso transversal de gestión del cambio. En este proceso se maneja la dimensión humana. En este proceso tenemos que hablar de las competencias blandas, es decir, cómo preparamos a las personas para el cambio, cómo generamos estrategias y dinámicas en el entorno para el cambio, cómo hacemos que las personas se comprometan con un propósito final y estando comprometidos con él, acompañen constantemente todos los ejercicios al interior de la empresa para que logremos la ejecución del proyecto. Entonces, si recordamos bien, todos los proyectos nacen con una iniciativa y esa iniciativa responde a la necesidad de tomar oportunidades de mejora en las organizaciones y llevarlas a cabo. Ya incluyendo la gestión del cambio dentro de la gerencia de proyectos, tenemos dos grandes miradas. Primero, una dimensión técnica, y es allí donde el gerente del proyecto o la gerencia del proyecto se enlaza directamente con el patrocinador. El patrocinador es la organización que promueve el cambio. El gerente del proyecto es la persona responsable de llevar a feliz término la ejecución del proyecto. Si lo tomamos por la dimensión técnica, podemos pensar en que hay proyectos de componente científico y tecnológico. Generalmente, esta revolución tecnológica que está viviendo el planeta es la que nos lleva, en un mundo cada vez más globalizado y de más alta competencia, a asumir cambios y transformaciones en nuestras empresas. También puede ser un componente económico, político, jurídico o comercial, el que nos invita a implementar procesos de transformación en la organización. Esa globalización, esa generación de grandes oportunidades, pero también de grandes riesgos que encontramos hoy en los mercados. El segundo escenario que podemos mirar para adelantar un proyecto es precisamente el componente de transformaciones sociales. Es donde todo lo que tiene que ver con lo humano, lo social y lo cultural da la oportunidad a que hagamos grandes transformaciones en las organizaciones, o también en efectos de los procesos de mercadeo, comercialización, trabajo en red y apertura de nuevos mercados. Entonces miren cómo hay varios escenarios que pueden detonar o catapultar la generación de nuevos proyectos. Un proyecto tiene por lo general varias etapas. Estas tres etapas en esencia que son el descongelamiento, que es un proceso donde caemos en cuenta de la situación que está ocurriendo, de la nueva postura que queremos tener frente a ella, y también fijar como organización una meta a lograr. En ese primer momento tenemos que hacer una evaluación y diagnóstico de los niveles de resistencia de todos los actores que hacen parte del proceso. La resistencia no la ocasionan los recursos físicos, materiales, la resistencia la ocasionan las personas. Y por eso es fundamental aplicar una serie de test
a través de los cuales identificamos qué tan dispuesta está o no la gente para los procesos de transformación. Es decir, somos nosotros las personas los que comúnmente escuchamos el término desde la infancia, que le metemos el palo a la rueda para que la rueda no dé vueltas, para que el proceso no evolucione, para que el proceso no logre la meta que queremos. En este proceso de evaluación identificamos qué disposición tienen las personas para el cambio. En este proceso identificamos qué mentalidad tienen, por qué rehuyen al cambio o por qué son propicios al cambio. Una vez que tenemos esto identificado, empezamos a ejecutar el proceso. Ya tenemos los recursos, ya tenemos los tiempos, ya tenemos el dinero, ya tenemos los equipos, ya tenemos los insumos necesarios, materiales para lograrlo. Ahora necesitamos identificar dentro de esa población a través del estudio quiénes en la organización son promotores frente al cambio. Y a esas personas que tengan una postura más positiva frente al cambio, los tenemos que volver líderes de la transformación y el cambio en la organización. Generalmente son personas que sean socialmente aceptados, son personas que tengan dominancias de las competencias blandas de comunicación, negociación, manejo de los conflictos, unas personas que tengan una disposición muy abierta a comunicar y a representar el proyecto. Estas personas debemos buscar que no generen roces o conflictos ya personales que luego se trasciendan a el proyecto que queremos ejecutar. Hay que ser muy cuidadosos en esta identificación y este entrenamiento. También encontramos unos agentes del cambio, que son el resto de toda la población que tiene una postura positiva frente al cambio y que los tenemos que afianzar en entender hacia dónde vamos, qué propósito queremos lograr, cuáles ventajas y beneficios va a generar el proyecto para cada persona, para cada proceso, para cada actividad, para cada momento de la organización, porque es allí donde la gente ancla su compromiso hacia la transformación y el cambio. Claro, en las comunidades empresariales y en las organizaciones y en la sociedad también encontramos personas que son detractoras del cambio, que no quieren acompañar el cambio, que por alguna razón se resisten al cambio. Estos se llaman blancos del cambio. Estas personitas son las que tenemos que abordar con especial interés y nuestra misión va a ser sumarlas constantemente al proceso de transformación y cambio. Porque precisamente entre los agentes del cambio y los blancos del cambio se presentan todas esas situaciones de resistencia y deben ser transformadas. Por eso se habla de un cambio, de una transformación, de un empoderamiento, deben ser transformadas en favor del proyecto. Una vez que hemos logrado esto, llegamos a feliz término de nuestro proyecto y entendemos cómo sí fue muy importante tener dinero disponible, tener equipos, tener logística, tener contactos, tener personas con gran conocimiento. Pero miren que esta mirada que ahora nos da el PMI y que está tomando el mundo entero en función de entender cómo evolucionan los grandes proyectos en el planeta, los medianos y pequeños proyectos en el planeta, requieren un compromiso particular de las personas, que todos estén aunados en torno a un mismo proyecto, a un mismo propósito. Si logramos esto, tenemos un equipo de trabajo en la organización que va desarrollando y adquiriendo cada vez más la competencia y la habilidad del cambio y no nos va a ser difícil implementar nuevos proyectos, porque precisamente cuando ya el proyecto queda instalado entra en una etapa que ahora se llama de descongelamiento, se termina el proyecto y ya verificamos que haya continuidad en el ejercicio y que nos genere los beneficios que nos prometimos al empezar el proyecto. Como ya lo planteaba, obviamente llega el momento al final de no dejar dormir el interés, la actitud, la disposición que tienen las personas del cambio en la organización y contar desde el principio con un banco de proyectos. Y estos proyectos del principio son los que nos van a regalar la posibilidad de que una vez que logramos la transformación en la empresa, obtener nuevos proyectos. Vamos a lograr nuevas metas. Hablemos ahora un poco del proyecto y las fases del proceso del cambio. Estamos en un momento presente, ¿sí? En un momento en el que queremos generar algún tipo de cambio en la organización y generalmente encontramos personas resistentes al cambio, ¿sí? Personas, departamentos, áreas, grupos sociales resistentes al cambio. Tenemos que presentarles ese propósito, ese lugar final al que queremos llegar en la empresa, llámese como se llame el proyecto, implementación de un nuevo software contable, transformación de los procesos de producción, manejo de nueva calidad y tipos de insumos, adquisición de equipos, ya sea tecnológicos o maquinaria pesada, todo requiere un proceso de transformación. Y esto es el tiempo que transcurre entre el estado presente y el estado futuro, se llama estado de transformación. Los proyectos tienen un inicio de proyecto y tienen un fin de proyecto y entre el inicio
y el fin del proyecto, se presenta siempre una resistencia versus flexibilidad. Quiero ser claro aquí, es absolutamente natural, es absolutamente necesario que haya resistencia, porque así somos los seres humanos. Más adelante lo vamos a abordar más a fondo, pero es importante denotarlo porque casi siempre en los proyectos hay un periodo de angustia y de estrés de si lo vamos a lograr o no, pero si empezamos a entender, como lo decía ya Sócrates desde el año 400 antes de Jesucristo, lo único constante es el cambio. Y si entendemos que el cambio tiene etapas, podemos empezar a trascender en esas etapas y lograr las metas que nos hemos cruzado, que nos hemos cursado. Entonces hay una primera fase conceptual, ya lo anunciábamos ahora, en la que se establece cuál es el cambio que queremos, a dónde queremos llegar, y obviamente frente a muchos públicos va a ser una situación no deseada. Generalmente la gente no quiere ni que le cambien el proceso, ni los tiempos de entrada, ni el manejo del software, ni la operación del equipo. Ya están demasiado habituados a la manera como lo vienen haciendo. Hay una segunda fase, que es la fase organizacional, en la que enteramos a toda la organización de los procesos que queremos lograr y difundimos la comunicación y el compromiso de toda la empresa. Viene una tercera etapa, empresa u organización social. Viene una tercera etapa que es la fase ejecutiva, que es donde se llevan a cabo todos los procesos que de verdad nos lleven a consolidar la transformación. Y por último, una fase de completación o determinación en la que se entrega el proyecto. Muchas veces nosotros vamos a contar con esos promotores, con esos agentes del cambio, que lo que van a impulsar son fuerzas motrices impulsoras, es decir, personas que con actitudes, que con palabras, que con gestos, que con acciones van a proponer el cambio en la organización. Pero también vamos a encontrar un componente de personas que van a estar opuestas con resistencia a que haya cambios, y esas se llaman fuerzas restrictivas. Es fundamental que cuando desarrollemos un proyecto en nuestra organización tomemos nota de cada una de estas fases, de cada uno de estos momentos, de cada una de estas personas y las experiencias de cómo las fuimos transformando de fuerzas motrices impulsoras, perdón, de fuerzas motrices restrictivas a fuerzas motrices impulsoras. Así vamos haciendo un banco de experiencias bajo la cultura de nuestra organización de cómo logramos ese cambio. Miremos un poco cómo es el ciclo de adopción del cambio. Ya desde el año 1962, Everett Rogers había descrito que hay una curva que él la llamó la curva de aceptación de la innovación. Nosotros estamos en un momento inicial en la organización y caemos en cuenta de que necesitamos el cambio. A esta curva de la innovación se le suma una curva del valor. Claro, las personas que quieren lograr el cambio, que tienen un propósito de transformación, tienen una fuerza mayor, un valor mayor por el cambio, empezando el proyecto, porque están absolutamente convencidos de ello. Esa población, generalmente, según Everett Rogers, es del 2,5% de la población de la organización, de la empresa o de la sociedad que queremos cambiar. Siempre podemos contar con que hay un 2,5% de personas que están dispuestas a innovar, a cambiar. Solo les quiero pedir que recuerden las imágenes, por ejemplo, de las personas madrugando a las 3 y 4 de la mañana en las puertas de las tiendas de Apple para recibir la última versión del celular. Bien podrían esperarlo en la casa, bien podrían pedirlo por correo, pagan con su tarjeta de crédito en forma virtual y esperan el celular en su casa, pero no. Ellos quieren ser los primeros que salen de la tienda con el celular en la mano, con la computadora en la mano. Ese es ese 2,5% de población. Tú tienes que tenerlo identificado en tu empresa. Tienen una necesidad imperiosa por ser innovadores y lograr el cambio. Después viene una masa poblacional que es el 13,5% de la población, que los llamamos adoptadores tempranos. Estas son personas que cuando empiezan a ver que los innovadores toman el cambio y que ese cambio genera fruto, que es positivo, por eso es importante documentar todo lo que va pasando en la curva del cambio y a través del modelo de comunicación difundirlo en la empresa, para que la gente lo reconozca como casos de éxito y se sientan invitados al cambio. Aquí se genera una brecha que según Jeffrey Moore es el abismo que se genera entre el 2,5 y el 13,5, que suman un 18, un 19% de la población, un 17% de la población que está vinculada al cambio. Esta población va a querer lograr esa transformación. Esta población, cuando se logre esta masa crítica, vamos a obtener el suficiente impulso para lograr el cambio en la organización, porque inmediatamente se detona un salto cuántico en un 34% de la población que se llaman adoptadores o mayoría precoz. Este 34% adicional
cuando definitivamente ven que los innovadores y los adoptadores tempranos ya asumieron el cambio, ya subieron esa cuesta, ya se esforzaron por conocer el producto, el proceso, para conocer el equipo, ya lo usan y ya están obteniendo resultados positivos de esa transformación y cambio, se suman casi que automáticamente al proceso de cambio y quieren compartir el logro. Miren que esta población de adoptadores de mayoría precoz y la mayoría tardía se llaman pragmáticos y conservadores. Es decir, ya no son visionarios, ya no son tan impulsivos, tan emocionales, tan viscerales, sino que son más de números, datos y cifras, y por eso el proceso de documentación y difusión de esta información al interior de la empresa es fundamental para cada vez convencer más personas de que el cambio es posible y que lo estamos logrando bien. Estas personas pragmáticas y conservadoras toman decisiones que pasan ya de lo instintivo a lo límbico, se asocian, se relacionan con el cambio, se emocionan con el cambio y convocan a una última masa poblacional que es cerca del 16% de la población, que son los adaptadores rezagados. Los adaptadores rezagados son una población que, como lo coloca allí en una conferencia Simon Sinek, que expone en discursos TED esta curva precisamente, hace el comentario de que estas personas rezagadas para el cambio cambian de celular y consiguen el de puntos o el de pantalla porque ya no venden de dial. Es decir, son personas que se ven abocadas a la fuerza a cambiar porque les toca cambiar el sistema, el proceso. Este último 16% se sumará a lo último del proceso de transformación de la organización cuando ya el resto de la masa poblacional esté súper motivada para lograrlo. Ese es el salto cuántico del que les hablaba y obviamente se logra la mayoría del mercado que quiera disponerse. Esta curva de la innovación o de adopción de la innovación aplica para procesos de atención, servicio al cliente, para procesos de ventas también, pero obviamente también para procesos de transformación y cambio en grandes proyectos en la organización. En conclusión, ¿qué necesitamos para que un proyecto se desarrolle efectivamente en una empresa? Necesitamos tener la conciencia de qué debemos cambiar, cuál es el problema o la situación de mejora que debemos transformar. Tenemos que tener la conciencia del propósito, la razón por la cual debemos cambiar. Debemos tener los recursos, debemos tener el dinero, los equipos, los espacios físicos, la logística, el tiempo, pero sobre todo tenemos que tener a quienes, a las personas convencidas del cambio, para que ellos, que son los que operan los demás recursos, los empiecen a transformar y a direccionar en función del propósito que se ha trazado la organización. Hay algo bien importante que pensar aquí y es cómo es el proceso de cambio. Hay una curva del cambio y esa curva del cambio nos coloca el autor la frase: el viaje emocional del cambio es tan inevitable como necesario. Y este es ese viaje. Elizabeth Kubler-Ross, quien diseña la curva del cambio, también conocida como la raíz cuadrada del cambio. Y esta curva del cambio va desde una productividad, actitud y competencia que le tenemos que poner las personas a los proyectos, a los procesos de cambio, hasta el tiempo en el que va a transcurrir. Es evidente que pasamos de una etapa inicial de caer en cuenta de lo que debemos empezar a transformar y se vive cierta euforia, cierto compromiso, optimismo homologado porque vamos a hacer un cambio y se espera llegar a la meta que todos soñamos. Pero para que eso ocurra debemos pasar por ese puente que nos supere ese valle de la muerte o ese océano de la muerte que es en el que mueren la mayor cantidad de los proyectos. Por eso es importante aquí rescatar que el único que nos va a llevar a cruzar ese puente es una comunicación constante con la comunidad que hace parte de la organización, compartir un propósito común, por qué debemos cambiar, una razón por la que debemos cambiar y tener mucha persistencia en función de lograr ese cambio. Hay una anotación que la podemos ver en la mayoría de los libros, de las historias biográficas de los que han habitado nuestro planeta y de las grandes películas de cine que reproducen estas historias. Y es que el tener la sensación de comunidad, de trabajar juntos en pos de un propósito y mantener el buen humor nos va a llevar a resolver el problema. El mal humor, la rabia, la discusión, lo que va a hacer es generar conflicto entre nosotros. Entonces, claro, una vez que tenemos el optimismo homologado, damos inicio al proyecto y lo primero que nos encontramos son a estas personas que están rechazando el cambio, que hacen su negación y entran casi que en estado de shock.
eso se vuelve un pesimismo desinformado. Empiezan a difundir a través de comunicación informal todo lo malo que va a pasar si emprendemos el cambio. Se imaginan los escenarios más terribles. Allí hay un pequeño regateo, la organización dice todo lo contrario, lo vamos a lograr, se van a obtener estos beneficios, la gente mantiene un rechazo y es allí donde precisamente se sumergen en el océano o el valle de la desesperación. Allí entra también una desesperanza creativa y es que la gente se empieza a inventar escenarios terribles en los que vamos a caer. Es decir, toda la energía que tienen, en lugar de utilizarla para el logro efectivo del proyecto, la utilizan es para imaginarse cómo nos vamos a estrellar y cómo nos va a ir mal. Precisamente esa desesperanza nos lleva al miedo. El miedo desata la rabia y la rabia desata la depresión. Esa depresión es la que lleva en un promedio entre el 60 y el 70% de los proyectos no terminados a que tengamos que abandonarlos. Miren, es increíble. Tenemos un proyecto que tenemos que ejecutar, tenemos un propósito totalmente claro con unos beneficios, tenemos todos los recursos, los equipos, la materia, la mano de obra, tenemos el dinero, tenemos el tiempo, tenemos la disposición de la organización. Pero si no gestionamos bien a las personas en estas etapas iniciales del proceso de transformación, el proyecto puede morir. Y yo sé que muchos de los que están compartiendo con nosotros ahora, precisamente cuando los nombran gerentes de proyecto, empiezan a sufrir y angustiarse, porque si no asumen una postura absolutamente radical frente al manejo del talento humano, es decir, si no se anotan, si no se suben al bus los hechos, la gente no se anota a seguir esta ruta. Y no es el único camino. Precisamente con estos programas el CTA y la Alcaldía de Medellín quiere empezar a difundir y a promulgar la nueva manera como podemos afrontar las situaciones conflictivas y cambiar la realidad, insisto, en las empresas, en la sociedad, en las organizaciones sociales, inclusive ustedes en sus familias. Viene entonces de nuevo, cuando en esa depresión caemos en cuenta de que debemos cambiar y no queremos seguir ahí, hay un regateo, pasamos a una adopción, una experiencia realista de que, hombre, esto quizás puede funcionar, hagamos pruebas, hagamos ensayos de que puede funcionar. Como esos ensayos son positivos, hay aceptación. De la aceptación pasamos a la adopción del cambio y eso nos lleva a un optimismo informado. Si ven el contrapeso en el puente, del pesimismo desinformado al optimismo informado, es decir, la gente ya empieza a difundir historias de éxito, empiezan a comentar cómo el software sí funciona, cómo el ERP, el software de la organización sí es efectivo, nos corta tiempo, nos corta procesos, nos entrega mejores resultados, cómo la operación de la máquina es más seguro con los implementos de seguridad que nos exige la organización. Esto tiene que ver con todo tipo de proyectos. La gente empieza a difundir ese optimismo informado y eso nos lleva a un logro del proyecto. Nos lleva a que haya un aprendizaje de que las cosas sí se pueden transformar, de que sí se pueden cambiar, de que con una buena actitud y con optimismo podemos pasar de ese valle, de ese océano de la desesperación a un cambio que genera grandes beneficios. Cuando el cambio se da, ahí sí todo el mundo se anota. No sé si ven cuando tu equipo de fútbol va ganando que nadie resiste ponerle la bandera al carro, portar la camiseta del equipo. Es ese momento donde esos últimos rezagados se nos suben al bus y claro, obtenemos la meta y con esa meta tenemos una vista positiva del cambio. Ese momento final es esencial, no lo podemos descuidar, porque es ahí donde de nuestro banco de proyectos de innovación en la empresa, en la organización social o en la ciudad, tenemos que sacar inmediatamente los nuevos proyectos, porque está reciente la sensación, el espíritu alegre y festivo de que el cambio sí se puede tener. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograr esto si lo que hay que hacer es administrar personas? Si lo que hay que hacer es transformar la cultura y el comportamiento de las personas. De alguna manera, los seres humanos no la jugamos para pasar de una especie que era nómada, adicta a la aventura y a la adaptación, a ser los reyes del sedentarismo. Y lamentablemente esto ocurrió de la época de las cavernas hasta hoy. Hay una reflexión aquí que hacer y es cómo, qué rico volver a las cavernas. Porque si en las cavernas era el momento en el que los seres humanos teníamos esa disposición especial para el cambio, ¿qué era lo que teníamos allí? ¿Cómo era que pensábamos en esa época de las cavernas, donde nuestro cerebro apenas acababa de transformarse y generar este Homo sapiens que somos ustedes y yo? Y lo peor, ¿qué nos llevó a estar hoy en esta situación triste y estancada de no cambio, de no querer transformarnos? Pues pasamos de una situación nómada donde éramos activos, curiosos, creativos, alternativos, de una mentalidad positiva,
que éramos retadores, éramos valientes, en comunidad afrontábamos los problemas, a una etapa, a un momento de la historia actual en la que vivimos el sedentarismo, somos pasivos, nos volvemos indiferentes frente al cambio, nos gusta copy-paste, copiar y pegar, ser repetitivos, monótonos, preferimos establecer conversaciones en las que hablemos de todo lo malo que podría llegar a pasar, somos facilistas, temerosos e individualistas. ¿Qué pasó? Lo más grave aún es que estamos replicando este modelo en nuestros hijos y permitimos y creemos que eso que ellos están viviendo es bienestar, que no bajen a hacer deporte, que no se encuentren con la naturaleza, que estén sentados en un sofá con un control remoto en la mano haciendo nada activo en su cuerpo y en su entorno. Pasamos entonces de la madre escasez, que era lo que exigía en el entorno, una conciencia de que había mucho por hacer, un banco de proyectos de innovación, a un momento de la madre abundancia, donde todo se tiene a la mano. Y entonces malcriamos a nuestros hijos, esos hijos alguna vez fuimos ustedes y yo, nos malcriaron con la abundancia y con eso echaron a perder esa disposición humana de miles de años de evolución a estar cambiando y transformando. Y pasamos de un pensamiento crítico que todo lo cuestionaba, lo observaba, encontraba solución para los problemas, a un pensamiento hedonista, facilista, que pretende difundir que todo se puede sin el mayor esfuerzo. Por eso les hacía ahora la propuesta, debemos volver y cambiar, debemos volver a la época de las cavernas, a tener esa actitud de que todo se puede, todo es novedoso, todo es maravilloso, todo se puede transformar, los grandes retos se pueden tener. Todo esto sucede de una manera muy curiosa y les quiero poner un ejemplo. Ustedes y yo hoy queremos ir de compras. ¿Qué retos debemos afrontar para ir de compras? Pues nada, llegamos al supermercado, cogemos un carrito y echamos todo lo que necesitamos en el supermercado. En la época de las cavernas no era igual. En esa época ir a obtener el recurso requería tener conocimiento, tener destreza y fuera de eso correr con algo de suerte, porque generalmente las porciones de carne venían en este tamaño. A nosotros hoy el mayor problema que enfrentamos es que el tráfico está pesado y nos desesperamos porque no vamos a llegar a tiempo para al almacén. En esa época la situación del tráfico era diferente y teníamos que ser recursivos, creativos y mantener un pensamiento crítico. La supervivencia nos dotó de un cerebro para administrar la escasez. Y ese cerebro se desarrolló de una manera muy particular. Nuestro cerebro, estamos hablando ya orgánicamente, bioorgánicamente, biológicamente, bioquímicamente, estamos hablando de un cerebro que ahorra energía. Es un cerebro que está dispuesto siempre a mantener unos pensamientos almacenados y ese ciclo de pensamientos almacenados que tenemos, esas cadenas de pensamientos que tenemos, cadenas neuronales, se conservan o se mantienen y el mismo organismo las premia a cada momento que pensamos lo mismo con endorfinas. Es decir, esos encadenamientos neuronales que tenemos, esos pensamientos que tenemos en el cerebro, cada vez que pensamos lo mismo, el cuerpo los premia con endorfinas. Eso tiene algo de afortunado y es que si tus pensamientos son positivos, creativos, innovadores, pues el organismo a través de la hipófisis, la glándula de la hipófisis le da endorfina al cerebro y esa endorfina facilita la conexión neuronal, es decir, que tú siempre vas a pensar más y ser creativo. Aquí viene el problema. Si tus pensamientos son negativos, son de tristeza, son de baja autoestima, son de pesimistas, pues obviamente también sale la endorfina que va a reforzar ese tipo de pensamientos. Por eso viene la dificultad para cambiar. Habían pensado qué es lo que hace que nos sea tan difícil cambiar un hábito. Claro, si ya tenemos encadenamientos conectoma neuronal, encadenamientos neuronales que conservan ciclos de pensamiento y están siendo premiados con endorfina, ¿por qué los vamos a cambiar? Si cuando estamos cambiando ese encadenamiento neuronal, la hipófisis deja de enviar endorfina, luego no recibimos la satisfacción de esa sustancia que nos genera alegría, bienestar, sensación de gusto. Entonces sufrimos una abstinencia, esa abstinencia nos genera estrés y ese estrés nos lleva a que no queramos cambiar de pensamiento. Es decir, tenemos que reconductuar nuestro cerebro. A los seres humanos nos encanta, lo que más nos gusta es el placer, la seguridad, la motivación, lo agradable, lo rutinario. Y como la madre del entorno en la antigüedad era la escasez, nos llevaba a estar cambiando siempre las situaciones para alcanzar ese placer, esa seguridad, esa motivación.
Hoy en día caemos en los ciclos del rechazo, al dolor, al peligro, a la desmotivación, a lo desagradable y obviamente no nos gusta cuando nos dicen que hay que cambiar algo. Les pongo el reto sencillo, mañana váyanse para el trabajo por una ruta diferente y van a sentir inclusive que se demoran más y se van a angustiar y se van a estresar con el estrés, con el tráfico, con el cambio de los semáforos. Mientras que en la otra ruta, que era más larga, pero que ya están habituadas a ella, les parece mejor. Solo hasta descubrir que es más corto por la nueva ruta son capaces de asumir el cambio. Las neuronas se contactan, ese contacto de las neuronas se llama sinapsis, esa sinapsis se ocasiona por el intercambio de información y ¿qué creen? Las endorfinas facilitan la comunicación de esa información nueva. Por eso es fundamental mantener y crear lo que les mencionábamos ya en la curva anterior del cambio, el buen humor, y las situaciones agradables y amables en la organización, para que la gente no reciba los procesos de cambio y los proyectos como algo estresante, aburridor o maluco, sino como una aventura que debe ser asumida por todos. Porque de lo contrario, si generamos estrés, dolor y angustia, las personas van a liberar es adrenalina. Y la adrenalina es una hormona que cuando va al cerebro inhibe la comunicación de las neuronas. En otras palabras, la letra con sangre no entra. ¿Cómo ocurrió esto? En nuestro planeta se desarrolló la humanidad y hay unos pobladores que estuvieron en los polos y otros que estuvimos en la zona tórrida. ¿Qué le pasó a los de los polos? Debieron afrontar cambios climáticos. Eso los obligó a ser más planeadores. Y al que no planeaba, se moría. Y al que no era capaz de ahorrar, se moría. Y el que no era solidario, no generaba riqueza compartida. Por eso en las personas que viven en las partes norte y sur del planeta son culturas y son sociedades más planeadoras y hoy en día son las grandes economías del planeta. Nosotros que estamos en el centro, ellos debieron afrontar todos estos retos para poder lograr lo que se proponían y como sabían planear y sabían ahorrar, lo lograron. Nosotros estamos en la zona tórrida, donde nunca pasa nada, donde las estaciones son, si mucho, un chubasco, un aguacerito, el sol, una nube, y obviamente desarrollamos una disposición de no pasa nada, todo es una fiesta, vivamos en el despilfarro, hágale que sí se puede, y cuando a una persona nos dice que puede pasar algo malo, inmediatamente decimos cosas como no me eches la sal, ¿por qué pensás negativo? Porque tenemos una conducta habituada a través de miles de años de que no pasa nada, de que todo se va a resolver. Entonces, las condiciones del entorno moderaron la cultura de cómo asumimos el cambio. Debemos aprender de las poblaciones del norte, porque si no, vamos a estar siempre decaídos pensando en que si no, las cosas no van a salir mal, pero entonces salen más o menos bien y nos conformamos con el más o menos bien. Pasamos entonces de una cultura hedonista, una cultura que premia todo lo que es la expresión extrema, facilista, la sexualidad, las drogas, ¿sí? Y para que haya un cambio, tiene que haber una postura radical frente a él, tiene que haber un propósito. Una de las expresiones más conocidas que tenemos es precisamente el reggaetón y la música de reggaetón, que ha llevado que con su letra y con sus gestos nos lleven a una desconfiguración de las relaciones sociales. Afortunadamente todavía hay jóvenes críticos que dicen no le juego a eso, prefiero respetarte y se disponen a asumir cambios. El cambio requiere mucho esfuerzo, requiere compromiso, requiere que nos sumemos en pos de un proyecto. En conclusión, necesitamos personas críticas para que haya cambio. Si no tenemos personas dispuestas a la criticidad, no va a haber cambio. Tenemos que despertar la conciencia de que la situación actual que tenemos no es suficientemente buena y que tenemos que afrontar nuevas situaciones para obtener el cambio. El hedonismo se debe ser aplicado en los procesos de cambio, pero con una frecuencia menor, es decir, las personas sí en el cambio deben encontrar momentos, en los procesos de cambio, en la curva de cambio, momentos de reconocimiento, momentos de valoración, momentos de premiación por estar asumiendo el cambio. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero no tiene por qué no ser divertido. Y precisamente Mahatma Gandhi asume frases como sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Vamos terminando con algunas campañas que nos encontramos en una experiencia que tuve la fortuna de hacer en Perú, en Lima, en Perú. La transformación del cambio de comportamiento social de la sociedad y de algunas empresas vinculó situaciones tan prácticas como esta. ¿Cómo hacemos para que los hombres atinen la puntería en el baño? Yo sé que las mujeres que nos están escuchando deben estar felices diciendo sí, que hagan algo. Pues lo hicimos. Y ese lo hicimos es cómo hacemos que un rito que era descuidado,
un rito que generaba un daño en higiene y en salud para la comunidad que usa el baño, por ejemplo, se volviera exitoso. Tuvimos que invitar a las personas a que asumieran el cambio de una manera divertida y novedosa, es decir, apúntele a la bolita y haga gol. Y cuando la gente encuentra en sus proyectos, en cualquier tipo de proyecto, este es de comportamiento social, de cultura social, de convivencia, pero puede ser un proyecto de tecnología, de infraestructura, de equipos. Los invitamos a que compartan un propósito. Recuerden, ¿qué es el propósito? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental por la que debemos cambiar? Y después empezamos a hacer prácticas en las que las personas hagan esfuerzo, pero disfruten el logro. Hagan esfuerzo, pero vayan reconociendo el camino y se les vuelva habitual lo que están haciendo. Y que cuando logremos los resultados esperados, las personas celebren conjuntamente con la empresa, con la organización, ese logro. No que se queden en reuniones o fiestas reservadas solo a los directivos de la compañía, sino que se celebre y se premie el resultado para todos. Si cambiamos los rituales y el contexto, lograremos que la gente se sume voluntariamente al cambio. Tenemos que minimizar las amenazas e incrementar las recompensas. Esto solo se va a lograr si tenemos una disposición conjunta al cambio. Los invitamos a que hagan de su empresa un momento, un escenario de cambio exitoso y a que nos vayan compartiendo a través de las experiencias que vamos a seguir teniendo en un futuro cercano, cuáles serían esos momentos de logro, esos momentos de éxito que podemos compartir. Pasamos en este momento entonces a la sección de preguntas. ¿Tenemos algunas inquietudes? Bueno, vamos a dar entonces paso a la sesión de preguntas. Vamos a dar unos minuticos para que las personas que quieran hacerle una pregunta al conferencista nos levanten la mano, por favor, o nos escriban la pregunta en el panel de preguntas. Igualmente a todos les vamos a habilitar el micrófono, pues a la persona que vaya a hacer la pregunta para que pueda hacerla directamente al panelista. Vamos a dar unos minutos. Bueno, vamos a habilitar el micrófono de Diana Carvajal, quien tiene una pregunta para hacerle al panelista. Un momento, por favor. Hola, ¿me escuchan? Diana, sí, te escuchamos. Adelante con tu pregunta. Norman, yo quisiera saber o reiterar un poco cuál es el rol de los líderes de la organización para una gestión del cambio exitosa, ¿cierto? Como que sea un rol como muy decidido para que movilice realmente los cambios que se gestionan dentro de la organización. ¿Cuál es ese rol y cómo llevarlos a que ponderen dentro de su quehacer a los líderes de las organizaciones esas actividades de gestión? Diana, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu pregunta y te quiero decir que es una pregunta fundamental. Ahí me están oyendo, ¿sí? Es una pregunta fundamental y esa pregunta tiene que ver con que el cambio no solo debe ser del personal operativo o de base de la organización. Cuando tenemos un proceso de cambio y transformación en la organización, debemos abordar por lo menos estas 5 propuestas, estas memorias. No sobra decir que las vamos a colocar para que ustedes las puedan descargar. El primer paso que nos proponen es cambie la gestión correctamente desde la primera vez. Para poder lograr y hacer una gestión del cambio correctamente desde la primera vez, requerimos un compromiso absoluto de las altas directivas de la organización. Precisamente aquellos que se vuelven en los patrocinadores del proceso de cambio, después, cuando el cambio los va a invitar a cambiar, ya no quieren cambiar, porque asumen una postura que en Latinoamérica está refrendada desde lo sociocultural, como que yo soy el jefe, yo soy el dueño, yo no voy a cambiar, cambien ustedes. Y eso es un obstáculo en el cambio, se vuelve en el cuello de botella del proceso de cambio en la organización. Entonces, fundamental lo que estás planteando. Los actores del cambio son todas las personas de la organización y los promotores del cambio, que son los patrocinadores que invitan al cambio, la alta dirección, la junta directiva, tiene que estar profundamente comprometido con el cambio, así el cambio los invite también a ellos a cambiar de actitud, de comportamientos y de conductas.
Mil gracias. Gracias, Norma, por darle respuesta a la pregunta de Diana. Vamos a darle paso, vamos a habilitar el micrófono de Luis Miguel Correa, quien tiene una pregunta para hacerle a Norman. Luis Miguel, ¿nos escuchas? Luis Miguel, ¿nos escuchas? Hola, ¿sí Hola, me Luis escuchan? Miguel, te escuchamos. Sí, escuchamos tu Hola, Luis pregunta. Miguel, te escuchamos. Sí, escuchamos tu pregunta. Bueno, mi pregunta era dirigido a esas personas que son líderes, pero que son líderes negativos. O sea, las personas que no creen en los procesos y van colocando o van teniendo adeptos, ¿sí? ¿Cómo hace uno para manejar a estas personas? O qué actitudes o qué trabajos les podría uno colocar a ellos para poder cambiar esa mentalidad y que se nos vuelvan unos líderes positivos dentro de la organización? Muchísimas gracias, Luis. Tu pregunta es absolutamente afortunada y también necesaria. Precisamente en las primeras diapositivas les mencionábamos que este proceso de gestión del cambio ha sido adoptado por el Project Manager Institute ahora como el módulo de gestión del conocimiento número 10, gestión del cambio, entendiendo que las personas deben ser gestionadas. Y esas personas que deben ser gestionadas tienen una postura favorable hacia el cambio o de retracción frente al cambio. Nuestra tarea ahora es volvernos expertos en psicología comportamental, en comunicación, en manejo del endomarketing, mercadeo interno de la empresa, para saber difundir efectivamente los proyectos. Una primera clave importante es que si el propósito es claro, hasta las personas que están en contra del proyecto van a tener que estar de acuerdo. Es decir, todo el que está en contra de un propósito, que es cierto, que es verdadero, que es justo, que es necesario, si ejercen algún tipo de retracción, de oposición, aparecen como injustos frente a la comunidad, aparecen como líderes negativos que la gente no quiera seguir. El paso siguiente es instalar el manejo de la gestión de la resistencia como un proceso formal. Es decir, a esas personas hay que darles su lugar, atenderlas en reuniones grupales o individuales, tomar nota de sus inquietudes, resolver las preguntas, las inquietudes que tengan y socializar constantemente cómo hemos ido resolviendo uno a uno los obstáculos que encontramos. Es fundamental también entender que hay unas causas que generan la resistencia al cambio. Es decir, la gente no gratis se opone al proyecto. Tenemos que descubrir las causas reales y no solo quedarnos en los síntomas y en los efectos. Y cuando delatamos las causas, las personas se dan cuenta que están siendo opuestas al propósito que queremos lograr, que no va a generar sino rentabilidad, crecimiento, bienestar, eficiencia, eficacia, efectividad en la organización, y no van a tener otra salida más que sumarse al proceso de cambio. La alcaldía de Medellín, a través del CTA, está implementando talleres en los que estamos capacitando a todos los empresarios para que empiecen a gestionar el cambio en su organización. Los invitamos a que estén muy atentos a ellos. Muchas gracias, Luis Santiago, por tu pregunta. Gracias a Norma por resolverla. Vamos a darle paso a Luis Miguel Correa, ahora sí, para que le formule su pregunta a Norman. Buenos días. ¿Me escuchan? Y Luis, te escuchamos. Buenos días. Bueno, ya el doctor ya ha resuelto un poco mi inquietud, pero entonces me surge otra. Cuando llega un colaborador nuevo a la organización y realiza un cambio importante de la mano con la alta dirección y hay colaboradores de su mismo nivel, por así decirlo, que se resisten y que llevan más tiempo en la organización, ¿qué tip o qué estrategias se pueden utilizar para agradar o para llevar ese nuevo cambio a esas personas y que haya esa resistencia? Muchas gracias por tu pregunta, es bastante interesante. Lo que estás hablando es el efecto del novato.
Si recuerdan en todas las películas que vimos cuando los novatos llegan al colegio o a la universidad, que les hacen ceremonias de inauguración y generalmente hay una resistencia a que el entorno sea cambiado por una persona, más bien el entorno quiere cambiar a la persona. Esa es una resistencia absolutamente natural del status quo, del orden establecido, de lo que viene mandando hasta ahora. Y por eso las empresas, cuando entra gente nueva a la organización, tenemos que entender que tan solo una persona nueva que entra a la organización inmediatamente nos ayuda a cambiar y a transformar no solo la cultura de la organización, es de la manera como venimos haciendo las cosas, sino el clima, que es el roce del relacionamiento entre personas y departamentos y áreas. A esas personas nuevas, desde que entran a la organización, tenemos que apoyarlas, tenemos que respaldarlas, tenemos que difundir lo que están haciendo en el entorno y en los equipos de trabajo. Aquí viene un tema bien importante y es el concepto de co-creation, co-creación. Nosotros debemos dejar de vender héroes solos que logran las metas. Tenemos que empezar a vender héroes que trabajan en equipo. Y ahí viene el concepto de competencia y de co-creación. Es decir, aún ese individuo que es nuevo entra como sujeto individual a la organización, pero cada que mencionemos lo que propone, cada que mencionemos lo que gestionó, cada que mencionemos lo que logró, tenemos que hablarlo no solo a nombre de él como persona, sino con su equipo de trabajo, para que deje de sonar tan solo el sujeto contra el mundo y empiece a sonar más bien que es una comunidad inteligente la que está generando la transformación y el cambio en la empresa. Entonces son dos conceptos básicos. El primero, al que entra nuevo a la empresa hay que quererlo, hay que defenderlo, hay que protegerlo, hay que llenarlo de ánimo, porque seguramente muchas veces va a ser precisamente el vehículo del cambio. Los que ya estamos en la empresa estamos acostumbrados a más de lo mismo y nos parece que no van a haber cambios significativos. Por eso estas personas nuevas hay que aprovecharlas, respaldarlas, pero entonces no vendamos que lograron las cosas ellos solos, sino que pongámoslos a hablar en nombre del equipo de trabajo que los acompañó a lograr esas metas. Y de esa manera va a haber una menor resistencia a ese cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norman. Gracias Luis. por tu pregunta. Vamos, un momento, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Juliana Grajales, quien tiene una pregunta. Hola, Juliana, buenos ¿nos días. escuchas? Buenos días, te escuchamos. Bueno, yo quisiera saber y si tienen ejemplos claros de cómo se incluyen los procesos de comunicación interna con los de gestión del cambio y de innovación. Pues sabemos que los procesos de comunicación son fundamentales como en todo el cambio y más cuando se trata pues de personas. Quisiera saber si han tenido como algunas experiencias que nos puedan dar ejemplo de cambios claros y de casos de éxito. Claro que sí, Juliana, muchísimas gracias por tu pregunta. Es fundamental lo que decís. Mira, la gestión del cambio, y además gracias por hacer esta pregunta porque de pronto no lo denoté lo suficiente al empezar. La gestión del cambio no es un proceso, la gestión del cambio no es un subproceso, la gestión del cambio no es un megaproceso, la gestión del cambio es un transproceso. Es decir, la gestión del cambio está presente en todos los momentos y en todas las situaciones de la vida de la organización. De igual manera, la comunicación que mencionaste, la comunicación es una ciencia, es una transciencia. La comunicación atraviesa transversalmente todos los momentos y escenarios de la organización. Por eso, cuando haya procesos de transformación de una organización, que es lo natural en cualquier organización, estar cambiando, mejorando, generando mayor productividad, competitividad, innovación, diferenciación, para adaptarse a las condiciones de un entorno cada vez más dinámico, inclusive gracias a los procesos de globalización que estamos viviendo, tenemos que entender que la comunicación no es el departamento de comunicación, la pobre comunicadora o el auxiliar de comunicación o el practicante. Hay otro transproceso en la organización que es talento humano. Tenemos que vincular el equipo de talento humano a los procesos de transformación, innovación de la organización. Tienen todo que ver con los procesos de transformación de la empresa. Tenemos que vincular servicio al cliente. El servicio al cliente también es un transproceso de la organización y no solo evidencia ecos de cara a los clientes en la venta y en la postventa.
y en la retoma de esos clientes, sino al interior de la organización, cómo es el servicio al cliente, cómo es nuestra comunicación interna, cómo nos relacionamos, cómo dirimimos conflictos, cómo resolvemos situaciones, cómo difundimos casos de éxito, cómo aumentamos la confianza entre todos. Aquí hay un componente fundamental que es el endomarketing y todos los procesos de cambio de la empresa deben tener una campaña. De igual manera que las empresas invierten enormes cantidades de dinero en difundir campañas de mercadeo, publicidad, redes sociales para poner sus productos en las manos de los clientes finales, habituarlos a su conocimiento, a su uso y a su consumo. Debemos hacer un esfuerzo gigantesco de endomarketing, es decir, vender las campañas al interior de la empresa. Tenemos que comprometer a todos los actores para que se sientan coautores, héroes, participantes del proceso de cambio de la organización. Casos de éxito hay muchos y les queremos compartir que precisamente en los talleres de formación que estamos implementando a través del CTA con la Alcaldía de Medellín, les tenemos preparado un banco de casos de éxito que han utilizado muchas empresas, no solo en Colombia, sino en América Latina y en el mundo entero, que nos vamos a sentir sorprendidos en todas las industrias, cómo esto ha generado cambios significativos en el comportamiento de las personas. ¿Tienen tiempito? Bueno, gracias Norman por la respuesta. A Juliana, gracias por formularla. Vamos a darle paso a una última pregunta. Vamos a darle paso y habilitar el micrófono de Alejandra Sepúlveda. Alejandra, ¿nos escuchas? Alejandra. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Adelante con tu pregunta. Bastante tiempo. Alejandra. Hola. Alejandra, disculpa. Inicia de nuevo, por favor, con tu pregunta, que se había cortado el audio. Ok, ahí está bien. Sí, perfecto. Ok. Quiero saber, porque es que uno a veces está rodeado como de personas que llevan mucho tiempo en la institución y son un poquito reacias al cambio y se justifican de este tiempo como para no asumirlo. Entonces uno se queda ahí como, ¿qué hago con estas personas? Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias por tu pregunta. Y mira, con todo cariño lo quiero destacar. Los ingenieros, los técnicos, los administradores, los de las áreas duras del conocimiento, la tienen clara. Los proyectos se tienen que ejecutar y se tienen que llevar de una etapa inicial a un momento final. Gústele al que le guste, súbase el que se suba al bus. Lamentablemente, así ha venido funcionando la cosa y esto genera un gasto muy importante para la empresa en rotación de personal. Cuando no es que definitivamente en ese valle o océano de la muerte y la desesperación se mueren los proyectos. Lo que tú preguntas y lo que han insistido algunos de los que han participado en el programa es que debemos aprender a gestionar a las personas. Debemos aprender a promover el ánimo de las personas hacia la meta común. Y ese trabajo se logra a través del convencimiento. Ese convencimiento, esa seducción de las personas se logra a través del conocimiento de varias disciplinas de la psicología comportamental, técnicas, herramientas de la comunicación y procesos de comunicación, mercadeo y publicidad efectivos al interior y al exterior de la empresa. Lo primero que te quiero decir a ti o a cualquiera que esté escuchando es que estén tranquilos. Es natural que haya personas que se resistan al cambio. Están demasiado seguros, están demasiado cómodos en el momento actual que no quieren cambiar. Y de hecho, como han afrontado situaciones de cambio en la organización, en situaciones tan adversas, tienen una imagen, tienen un imaginario del cambio como algo doloroso, como algo molesto, como algo en lo que hay que sacrificar mucho. Esta mirada del cambio que les estamos proponiendo a través del CTA y a través de los programas de difusión de la Alcaldía de Medellín es precisamente entender que si bien el cambio es complicado, cuando es compartido es posible lograrlo. Hay una frase de un experto en comportamiento de equipos de trabajo, el psicólogo Belbin, un inglés, tiene desarrollado un modelo en el que, conociendo las dominancias de comportamiento de las personas en una comunidad o en un equipo, podemos hacer equipos de trabajo altamente efectivos, de alto desempeño. Y la frase es:
Seguramente no encontremos personas perfectas en nuestra organización, pero un equipo no tiene por qué no serlo. Me explico. Todos estamos llamados a la excelencia, todos estamos llamados a la perfección, pero mientras la logramos, ¿por qué no nos unimos y utilizamos las mejores competencias de cada uno en su área y hacemos equipos perfectos? Y un equipo perfecto es capaz de sacar adelante un proyecto. Entonces, como lo ven en conclusión, requiere ahora no solo tener el conocimiento técnico, ingenieril de los procesos de transformación de la organización, sino también del contexto social, del manejo de las comunicaciones, de la toma de decisiones, de la negociación de conflictos. Y les pongo varios ejemplos que ustedes ya pueden consultar en internet, tal vez en YouTube, a través de videos. ¿Por qué no observan cómo la NASA resuelve problemas tan graves como la caída del Challenger, la explosión del Columbia, el hecho de que mandamos el Hubble, el telescopio espacial, y lo mandamos miope para el espacio? Y se van a dar cuenta que detrás no hay errores técnicos ni de cálculo, sino que hay errores de contexto social, de cómo nos relacionamos las personas al momento de desarrollar un proyecto para lograr un objetivo común. Muchas gracias por la respuesta, Norman. Gracias, Alejandra, también por formularla. Se nos acaba el tiempo, se nos acabó, digamos, más bien, se nos acabó ya el tiempo de este webinar, pero no se preocupen a las personas que quedaron allí con sus dudas, porque se las vamos a compartir a Norman para que él nos ayude respondiendo una a una y nosotros se las hacemos llegar. Muchas gracias a todos por la participación. Los invitamos a evaluar este webinar en la encuesta que van a encontrar en el momento en el que se cierra la sesión. Los esperamos en un próximo y recuerden también que vamos a enviar a sus correos electrónicos las memorias y la grabación de este webinar como tal. Muchas gracias a todos por su asistencia. Voy a habilitar el micrófono de nuevo de Norman para que se despida de ustedes y una feliz tarde. Muchas gracias a todos, bienvenidos pues a estos procesos de formación. Al CTA muchísimas gracias por la invitación, Alcaldía de Medellín, y créanme que este movimiento de transformación social, industrial, comercial, productiva, está tomándose el planeta, y es volver a valorar al ser humano en el lugar que se merecen las organizaciones como recurso, no solo como recurso que se administra, sino como recurso que se gestiona y que facilita el logro del resultado de los proyectos que emprenden las organizaciones. Muchísimas gracias, fue un honor servirles, espero que estemos en contacto.